La velocidad del viento que acaban de medir frente a la costa no aparece en ningún registro histórico de una tormenta que haya tocado tierra en suelo estadounidense, ni en 1935, ni durante el huracán Katrina, ni durante Michael, ni Camille, ni ningún otro huracán con nombre del que hayas oído hablar. El número que apareció en los instrumentos hace 3 horas se encuentra en una categoría que los meteorólogos esperaban no tener que usar jamás para un impacto en el territorio continental de Estados Unidos. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, ese sistema está a menos de 65 kilómetros de un importante centro de población. 2 aeronaves de reconocimiento meteorológico independientes confirmaron la lectura. Ambas tripulaciones reportaron el mismo gradiente de presión anómalo. Ambas presentaron informes con un lenguaje poco común en la documentación meteorológica oficial, con términos como estructura sin precedentes y comportamiento fuera de los modelos predictivos. Además, ambos equipos acortaron sus misiones y regresaron a la base antes de lo previsto. Esto es lo que sabemos con certeza: la tormenta se intensificó en 87 milibares en 18 horas. Para ponerla en perspectiva, la intensificación rápida se define normalmente como una caída de presión de 42 milibares en 24 horas. Este sistema duplicó esa cifra en 3/4 partes del tiempo. Los mapas de contenido de calor oceánico muestran temperaturas superficiales que no deberían existir tan avanzada la temporada. ¿Y las condiciones atmosféricas que normalmente dispersan estos sistemas? Desaparecieron hace 72 horas, creando un corredor de condiciones organizativas perfectas hasta la costa. El Centro Nacional de Huracanes elevó el nivel de alerta 4 veces en 6 horas. Los funcionarios de gestión de emergencias de 3 estados activaron protocolos que no se habían utilizado desde la última amenaza de categoría 5. Además, se emitieron órdenes de evacuación para las zonas costeras, donde 2,3 millones de personas recibieron avisos de que tenían menos de 24 horas para marcharse. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. La trayectoria de la tormenta se desplazó 56 kilómetros al norte del cono de pronóstico en las últimas 6 horas. No gradualmente, sino de forma abrupta. Como si algo hubiera cambiado en las corrientes de dirección que los modelos no habían previsto. Y ese desplazamiento colocó el cuadrante más fuerte del sistema directamente sobre un área que no se encontraba en la zona de alto riesgo original. Miles de personas que creían estar fuera de la zona de peligro se despertaron esta mañana para encontrarse en la trayectoria directa de la peor tormenta de la historia moderna de Estados Unidos. Les voy a explicar con detalle lo que está sucediendo ahora mismo, por qué esta tormenta se convirtió en lo que es y qué datos revelan que aún no han llegado a los medios de comunicación tradicionales. Porque hay 3 factores específicos que convergieron para crear este sistema. Y cuando comprendan cómo interactúan, entenderán por qué los meteorólogos utilizan expresiones como peor escenario posible en sus comunicaciones internas. El mapa de anomalías de la temperatura superficial del mar de hace 96 horas mostraba una bolsa de agua en el Golfo con una temperatura 4,7 grados Celsius superior a la media estacional. No es un error tipográfico. Casi 5 grados por encima de lo normal. A esa temperatura, el agua del océano no solo alimenta un huracán, sino que intensifica enormemente el proceso convectivo. Cada rotación de la pared del ojo extrae más energía de ese reservorio térmico de la que el sistema puede liberar eficazmente. El resultado es una intensificación explosiva que supera todas las predicciones de los modelos. Las imágenes térmicas satelitales de la NASA captaron algo aún más preocupante. Debajo de la superficie, a profundidades de entre 50 y 100 metros, existe una capa de agua excepcionalmente cálida que se extiende por 200 millas cuadradas. No se trata del calentamiento superficial causado por la luz solar, sino del calor profundo del océano, que tarda meses en acumularse. Y cuando un huracán se desplaza sobre agua de estas características, no se debilita al acercarse a tierra como la mayoría de los sistemas, sino que mantiene su intensidad hasta que el ojo toca la costa. 3 equipos de investigación distintos han estado monitoreando esta anomalía térmica desde agosto. Se presentaron artículos a revistas de ciencias atmosféricas que documentaban su acumulación. Los climatólogos la señalaron como un factor de alto riesgo para una rápida intensificación a finales de temporada. Los datos estaban ahí. Las advertencias se publicaron. Pero, ¿cuál era el momento y la ubicación exactos de una tormenta formándose directamente sobre ese punto caliente? Esa era la variable que nadie podía predecir. Ahora añade la configuración atmosférica. Los vientos de las capas altas de la atmósfera, que normalmente generan cizalladura del viento, la fuerza que desintegra los huracanes antes de que alcancen su máxima intensidad,
se desplomaron en un patrón extremadamente inusual 72 horas antes de la formación de la tormenta. La corriente en chorro se desvió hacia el norte, alejando los vientos cortantes del Golfo. Al mismo tiempo, una cresta de alta presión se estabilizó sobre el sureste de Estados Unidos, creando un bloqueo que elimina las rutas de escape habituales de estos sistemas. En términos prácticos, esto significa que la tormenta cuenta con condiciones ideales desde mar abierto hasta tierra firme, sin intrusión de aire seco, sin aumento de la cizalladura del viento, sin factores ambientales que normalmente la debilitarían. Es el equivalente meteorológico a eliminar cualquier obstáculo entre su formación y su impacto. El tercer factor es el que más preocupa a los científicos. La estructura interna de la tormenta se reorganizó 2 veces en las últimas 48 horas. Las imágenes satelitales muestran cómo la pared del ojo colapsa y se reforma en una configuración más compacta y eficiente. Este proceso, conocido como ciclo de reemplazo de la pared del ojo, suele provocar un debilitamiento temporal. Sin embargo, en este caso, cada ciclo fortaleció el sistema. La presión atmosférica disminuyó, el campo de viento se contrajo y los vientos máximos aumentaron hasta alcanzar un nivel que sitúa a esta tormenta en una categoría estadística que solo comparten otros 3 huracanes del Atlántico en la historia registrada. Tenlo presente, porque la lectura de presión que están recibiendo ahora, el dato que transmite en tiempo real el avión de reconocimiento, es inferior a cualquier medición jamás registrada para un huracán que toque tierra en la costa de Estados Unidos a esta latitud. Estamos hablando de un sistema que rivaliza con las tormentas más fuertes jamás observadas en el hemisferio occidental. Y no se dirige hacia una costa remota. Su objetivo son centros de población, infraestructuras y comunidades costeras que jamás han experimentado vientos de esta magnitud. La previsión de marejada ciclónica es lo que mantiene despiertos a los responsables de la gestión de emergencias. La predicción oficial apunta a una marejada ciclónica de entre 5,5 y 7,5 metros en las zonas de mayor riesgo. Sin embargo, esto se basa en que la tormenta mantenga su intensidad actual. Si se fortalece, aunque sea ligeramente, antes de tocar tierra, estas cifras aumentarán. Además, existe un factor agravante que no suele aparecer en los titulares, el ciclo astronómico de las mareas. El momento en que la tormenta toca tierra coincide con la marea alta, lo que añade entre 60 y 90 centímetros adicionales de altura a la marejada. En algunas zonas costeras, esto significa que el nivel del agua podría superar la altura de edificios de una sola planta. El cumplimiento de la evacuación se sitúa en el 68% en las zonas obligatorias. Esto significa que casi un tercio de las personas a las que se les ordenó evacuar siguen allí. Algunas no tenían transporte. Otras no creyeron en los pronósticos. Otras pensaron que habían sobrevivido a tormentas anteriores y que podrían resistir esta. Los funcionarios de emergencia han sido claros. Si todavía se encuentra en la zona de evacuación cuando llegue la tormenta, nadie irá a buscarle. Las operaciones de rescate se suspenden una vez que los vientos sostenidos alcanzan los 80 km por hora. Y esta tormenta trae vientos que superan el triple de esa velocidad. Los modelos de ingeniería estructural muestran que las construcciones residenciales típicas, como las casas de madera que predominan en la mayor parte de la costa del Golfo, comienzan a fallar catastróficamente con vientos sostenidos superiores a 225 km por hora. Las ventanas estallan. Los techos se desprenden. Las paredes se derrumban. Se pronostica que esta tormenta tocará tierra con vientos sostenidos de 290 km por hora, con ráfagas que superarán los 320. A esa velocidad, el viento no solo daña los edificios, sino que los desintegra. Las imágenes de video del último vuelo de reconocimiento, aquel en el que se midió la presión récord, muestran algo que los pilotos casi nunca ven, relámpagos en el interior del ojo del huracán. Una actividad eléctrica continua e intensa que envuelve el núcleo de la tormenta. Es señal de una energía convectiva extrema, el tipo de violencia atmosférica que indica que el sistema opera en los límites de lo físicamente posible para un ciclón tropical en este planeta. Y esto es lo que aún no se ha divulgado ampliamente. La tormenta ahora presenta características de huracán anular, un tipo estructural poco común que resiste el debilitamiento. La pared del ojo es simétrica, casi perfectamente circular. No hay intrusión de aire seco que interrumpa la convección. Los canales de salida, el sistema de ventilación a gran altitud que permite a la tormenta expulsar el calor, son perfectos. Todos los factores que determinan la intensidad del huracán están optimizados. Es el tipo de estructura de tormenta que aparece en artículos académicos como un máximo teórico, no algo que los meteorólogos esperen ver en la realidad. Hace 2 horas,
los cazadores de huracanes informaron que no podían completar su ruta de vuelo habitual a través del ojo del huracán. La turbulencia en la pared del ojo superaba los límites operativos. Tuvieron que abortar la penetración y sobrevolar el centro del huracán. La última tripulación que tomó esa decisión fue durante el huracán Patricia en 2015, la tormenta más fuerte jamás registrada en el hemisferio occidental. Y Patricia se encontraba en el Pacífico Oriental, sobre mar abierto, lejos de cualquier costa. Este sistema está haciendo lo mismo, pero lo hace a 50 millas de la costa, lejos de las ciudades estadounidenses. Aún se están calculando las proyecciones del impacto económico, pero las primeras estimaciones sitúan las pérdidas aseguradas entre 80.000 y 150.000 millones de dólares. Esto convertiría a este desastre en el más costoso de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la cifra real no se conocerá hasta dentro de varios meses. Porque, más allá de los daños inmediatos causados por el viento y las inundaciones, está el colapso en cadena de la infraestructura. Redes eléctricas fuera de servicio durante semanas. Plantas de tratamiento de agua inoperativas. Cadenas de suministro interrumpidas. Y en medio de todo esto, una población que intenta recuperarse en una región que acaba de sufrir vientos tan fuertes que arrasaron barrios enteros. Ahora bien, aquí viene la parte que conecta con algo más grande. Esta tormenta no se formó de la nada. El calor oceánico que la alimentó se ha ido acumulando durante toda la temporada. El patrón atmosférico que permitió su intensificación sin interrupción forma parte de un cambio más amplio en los patrones de circulación que varios grupos de investigación climática han estado documentando. La rápida intensificación, la eficiencia estructural, las lecturas de presión récord, todo encaja en un patrón sobre el que los científicos llevan años advirtiendo. Los huracanes se están volviendo más fuertes. No más frecuentes, pero sí más fuertes. La proporción de tormentas que alcanzan la categoría 4 y 5 hectáreas ha aumentado notablemente en las últimas 4 décadas. Y la velocidad de intensificación rápida, el proceso que convierte una tormenta tropical en un huracán catastrófico en menos de 24 horas, se está acelerando. Esta tormenta es un ejemplo extremo, sí, pero no es un caso aislado como lo habría sido hace 30 años. Es el inicio de una nueva normalidad. Las personas que se encuentran en la trayectoria de este sistema ahora mismo se enfrentan a algo que sus abuelos jamás tuvieron que considerar, un huracán tan fuerte que supera los estándares de diseño de la construcción moderna. Los códigos de construcción en la región de la costa del Golfo están diseñados para vientos de 240 km por hora, quizás 260 en las jurisdicciones más estrictas. Esta tormenta trae vientos de 32 a 64 km por hora por encima de ese límite. Y cuando se superan los límites de diseño, las estructuras no solo sufren daños, sino que colapsan por completo. Sigue leyendo, porque la siguiente parte explica por qué los modelos de pronóstico tuvieron dificultades para predecir esta intensidad. Los modelos informáticos que utilizan los meteorólogos para predecir la intensidad de los huracanes se basan en ecuaciones físicas calibradas con datos históricos de tormentas. Cada huracán registrado, cada lectura de presión, cada velocidad del viento, cada tasa de intensificación, todo eso se incorpora a los algoritmos que generan los pronósticos que vemos en los mapas meteorológicos. Pero aquí está el problema. Cuando una tormenta comienza a comportarse fuera del rango de los precedentes históricos, los modelos carecen de un marco de referencia. Subestiman la intensidad. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Hace 72 horas, el pronóstico oficial indicaba que este sistema alcanzaría la categoría 3 al tocar tierra. Peligroso, sí, pero manejable dentro del marco de una respuesta de emergencia normal. 24 horas después, el pronóstico se elevó a categoría 4. 12 horas más tarde, a categoría 5. Los modelos seguían intentando ajustarse a la realidad, pero no lo conseguían. Cada nueva simulación inicial mostraba tasas de intensificación que superaban el pronóstico anterior. Y para cuando las condiciones actuales se hicieron evidentes, la ventana para realizar evacuaciones más amplias ya se había cerrado. La gente tomó decisiones basándose en un pronóstico de categoría 3. Optaron por quedarse o evacuar a lugares considerados seguros para ese nivel de tormenta. Y entonces la tormenta duplicó su intensidad. Esa diferencia entre el pronóstico y la realidad es donde se multiplica el peligro. Porque los protocolos de gestión de emergencias, la capacidad de los refugios y las rutas de evacuación están diseñados en función de la intensidad prevista. Cuando la tormenta real supera la predicción por este margen, todo el sistema de respuesta resulta insuficiente.
Existe una razón técnica específica por la que los modelos no lograron anticipar esta intensificación, y tiene que ver con algo llamado eficiencia de absorción de calor oceánico. Los modelos de pronóstico estándar calculan cuánta energía puede extraer un huracán del océano basándose en la temperatura de la superficie y una estimación general de la temperatura subsuperficial. Pero no tienen en cuenta con alta precisión las variaciones en el perfil de temperatura vertical. Esta tormenta pasó sobre una zona donde el agua cálida se extendía a una profundidad inusualmente grande, y el gradiente de temperatura era excepcionalmente pronunciado. Esto creó un ciclo de retroalimentación. La tormenta extrajo agua cálida de las profundidades, lo que a su vez alimentó una convección aún más intensa, que fortaleció la circulación, lo que a su vez extrajo más calor. Los modelos vieron la temperatura de la superficie. No vieron el depósito subyacente. Hace 8 meses, un equipo de investigación del MIT publicó un artículo que describía precisamente este escenario. Realizaron simulaciones que demostraban que las anomalías térmicas en las profundidades oceánicas podrían desencadenar eventos de intensificación rápida que los modelos operativos actuales subestimarían entre 20 y 30 millas por hora. El artículo fue revisado por pares, publicado y archivado en la literatura académica. Pero, ¿cómo convertir esa investigación en herramientas de pronóstico operativas? Eso lleva años. Y esta tormenta no esperó. Mientras esa intensificación se producía en mar abierto, algo más se desarrollaba en tierra firme. La infraestructura en la zona afectada no fue diseñada para esto. No hablamos solo de edificios antiguos, aunque hay muchos. Hablamos de sistemas críticos, hospitales, plantas de tratamiento de agua, subestaciones eléctricas, torres de comunicaciones. Estas instalaciones fueron diseñadas para resistir un huracán de categoría 3, o incluso uno de categoría 4 en las construcciones más recientes. Pero una tormenta de esta magnitud ejerce fuerzas que superan los límites de carga estructural. Cuando eso sucede, no se trata de reparar los daños posteriormente. Se trata de un fallo total del sistema. Hay 6 hospitales en la zona de impacto directo. Todos ellos evacuaron a pacientes de la UCI y de las unidades neonatals en las últimas 48 horas, trasladando a la población vulnerable a centros fuera de la zona de amenaza. Pero los edificios, las estructuras físicas, siguen en pie. Y cuando un hospital construido en la década de 1970 se enfrenta a vientos de 290 km por hora, la pregunta no es si sufrirá daños, sino si se mantendrá en pie. Porque la pérdida de un centro médico importante no solo afecta la respuesta inmediata a la tormenta, sino que crea un vacío sanitario que persiste durante años durante la recuperación. La red eléctrica es otro punto crítico de fallo. Las compañías eléctricas desplegaron equipos de reparación fuera de la zona afectada. Decenas de miles de trabajadores de todo el país se prepararon para entrar en acción en cuanto las condiciones lo permitieran. Pero la magnitud de los daños previstos supera con creces todo lo que estos equipos han enfrentado antes. Las torres de transmisión de alta tensión, las arterias principales de la red eléctrica, pueden soportar vientos de hasta 225 km por hora antes de que sea probable que fallen. Esta tormenta trae vientos 64 km por hora más fuertes que ese umbral. Y cuando las torres de transmisión colapsan, no se trata de reemplazar unos cuantos postes de luz, sino de reconstruir secciones de la red desde cero. Ese es un proceso que dura meses, no semanas. Según estimaciones de las compañías eléctricas, algunas zonas podrían quedarse sin luz entre 60 y 90 días. Y sin luz, no hay tratamiento de agua, ni depuración de aguas residuales, ni refrigeración para alimentos o medicamentos. Todo el sistema vital de una ciudad moderna queda inoperativo. Y esto ocurre en una región donde el calor del verano se prolonga hasta bien entrado octubre. Los cortes de luz prolongados en estas condiciones se convierten en una crisis de salud pública que se suma al desastre inmediato provocado por la tormenta. Pero aquí es donde la cosa se complica aún más. La marejada ciclónica que acompaña a este sistema no es solo agua que inunda tierra adentro. Es una pared de océano que se mueve a gran velocidad, impulsada por los vientos más fuertes jamás registrados en un huracán que tocó tierra en Estados Unidos. Esa marejada arrastra escombros, pedazos de edificios destruidos, vehículos, embarcaciones, todo lo que se encontraba en la zona costera cuando llegó el agua. Y cuando esa masa de agua y escombros impacta contra las estructuras tierra adentro, no solo las inunda, sino que las arrasa con los restos acumulados de todo lo que la marejada ya destruyó. Es un proceso de demolición en cascada que multiplica los daños mucho más allá de lo que causaría la sola crecida del agua. Los estudios de ingeniería costera demuestran que las fuerzas de impacto de las marejadas ciclónicas aumentan exponencialmente con la altura de las olas y la carga de escombros.
Una marejada de 6 metros, 20 pies, que arrastra escombros pesados puede generar presiones de impacto equivalentes a la colisión de un vehículo contra cada pared que golpea. Se prevé que esta marejada alcance los 7,6 metros, 25 pies, en algunas zonas, avanzando tierra adentro velocidades de hasta 24 kilómetros por hora, 15 millas por hora. La física de este impacto supera con creces cualquier estructura que no sea de hormigón armado. Hay un video del huracán Michael de 2018 que muestra lo que una marejada ciclónica de categoría 5 le hace a una ciudad costera. Edificios que habían permanecido en pie durante décadas quedaron reducidos a cimientos en cuestión de minutos. Manzanas enteras fueron arrasadas, dejando solo las losas de concreto. Y los vientos máximos de Michael alcanzaron las 160 millas por hora al tocar tierra. Esta tormenta es 20 millas por hora más fuerte. Ahora añade la lluvia. El pronóstico actual indica que caerán entre 15 y 25 pulgadas de lluvia en la zona afectada, con acumulaciones aisladas que podrían alcanzar las 30 pulgadas. Esta lluvia no se distribuirá a lo largo de varios días, sino que caerá en un periodo de 12 a 18 horas a medida que la tormenta avance. El suelo ya está saturado por las lluvias de principios de esta semana. Los sistemas de drenaje se verán desbordados de inmediato. Y a diferencia de la marejada ciclónica, que retrocede tras el paso del ojo del huracán, las inundaciones por lluvia persisten. El agua se acumula en zonas bajas, convierte las calles en ríos y crea condiciones en las que el rescate acuático se vuelve imposible incluso después de que amaine el viento. Los modelos hidrológicos indican que este volumen de lluvia elevará el nivel de los ríos y pantanos por encima de sus niveles de inundación, alcanzando niveles nunca antes vistos en la historia. En algunas cuencas, la cresta prevista es de 3 a 5 pies más alta que el récord anterior. Y esos récords anteriores fueron establecidos por tormentas que causaron inundaciones catastróficas. Ahora hablamos de niveles de agua que inundarán áreas que nunca antes se habían inundado, llegando a hogares y negocios construidos fuera de las zonas de inundación designadas. Las implicaciones para los seguros son enormes. El seguro contra inundaciones no es obligatorio para las propiedades fuera de las zonas de inundación de FEMA. Esto significa que decenas de miles de propietarios en la trayectoria de las lluvias de esta tormenta no tienen cobertura para los daños causados por el agua que están a punto de sufrir. Sus pólizas de seguro de hogar excluyen los daños por inundación. No se encuentran en una zona de inundación, por lo que nunca contrataron un seguro contra inundaciones. Y ahora se enfrentan a pérdidas totales sin ningún tipo de respaldo financiero. Hablemos de lo que sucede en las primeras 6 horas después de que el huracán toque tierra. Los servicios de emergencia quedan inoperativos. Los sistemas 911 se saturan o pierden su funcionalidad por completo. Los equipos de primera intervención no pueden operar con vientos de 290 kilómetros por hora. El periodo entre la llegada de la tormenta y el inicio de las operaciones de rescate se conoce como el intervalo de supervivencia. En una tormenta de esta intensidad, este intervalo puede extenderse de 18 a 24 horas. Las personas heridas, atrapadas o con problemas médicos durante este tiempo no tienen acceso a ayuda. Están solas hasta que las condiciones mejoren lo suficiente para que los equipos puedan intervenir. Equipos de búsqueda y rescate de todo el país se encuentran desplegados fuera de la zona afectada. Fuerzas de búsqueda y rescate urbanas de FEMA, tripulaciones de helicópteros de la Guardia Costera y unidades de la Guardia Nacional están posicionadas y listas. Sin embargo, no pueden partir hasta que la velocidad del viento disminuya por debajo de los límites de seguridad operativa. Y con una tormenta tan grande y de movimiento lento, esto podría demorar un día entero después de que el ojo del huracán toque tierra. Así que se vive un periodo de espera angustioso en el que todos saben que hay personas que necesitan ayuda, pero las condiciones hacen imposibles los intentos de rescate. El impacto psicológico de esto es incalculable. Imagínese estar atrapado en una estructura derrumbada, con el agua subiendo a su alrededor, sabiendo que la ayuda existe pero aún no puede llegar. O ser un socorrista en un punto de encuentro, escuchando llamadas de auxilio a las que no puede responder. Ese trauma va más allá de las víctimas directas. Afecta a todos los involucrados en la respuesta al desastre. Otro aspecto que no recibe suficiente atención, la duración de los vientos destructivos. No se trata de un sistema que se desplaza rápidamente en 3 horas y sigue su camino. Según la trayectoria actual, avanza a una velocidad de 7 millas por hora. Esto significa que el ojo tardará más de 6 horas en alejarse de la costa hasta 40 millas tierra adentro. Además, el campo de vientos destructivos se extiende 60 millas desde el centro en todas direcciones. Por lo tanto,
Las zonas cercanas al punto de impacto experimentarán vientos huracanados durante 12 a 16 horas. Piense en lo que esto significa para la integridad estructural. No es una sola ráfaga la que provoca el colapso. Son horas de embate constante las que fatigan los materiales, aflojan las conexiones y destruyen progresivamente los edificios. Las investigaciones en ingeniería eólica demuestran que las estructuras pueden soportar cargas máximas que no pueden resistir durante periodos prolongados. Un edificio podría sobrevivir a una ráfaga de 240 km por hora durante 30 segundos. Pero, ¿qué ocurre si ese mismo edificio se somete a vientos sostenidos de 240 km por hora durante 3 horas? La carga repetitiva provoca daños acumulativos que conducen a un fallo catastrófico. Y esta tormenta está generando vientos mucho más fuertes y durante mucho más tiempo del previsto en las normas de diseño. En cada gran huracán, llega un momento crucial en el que la decisión de quedarse se vuelve irreversible. Es cuando llegan las bandas exteriores y los vientos alcanzan la fuerza de tormenta tropical. A partir de ese momento, irse ya no es una opción. Conducir con vientos de 96 km por hora y ráfagas de hasta 128 km por hora es letal. Por lo tanto, cualquiera que aún se encuentre en la zona de evacuación en ese momento está obligado a quedarse. Y ese umbral se superó hace 4 horas. Los responsables de emergencias estiman que aún hay entre 45.000 y 70.000 personas en las zonas de evacuación obligatoria. Algunas están en sus casas, otras en refugios públicos habilitados como último recurso para quienes no pudieron evacuar. Estos refugios están diseñados para resistir vientos de categoría 3, y en el mejor de los casos, de categoría 4. Nunca se diseñaron para proteger a las personas de una tormenta de esta magnitud. Las autoridades han sido claras al respecto, los refugios ofrecen protección contra el viento y la lluvia, pero no garantizan la seguridad ante un impacto de categoría 5. Quienes acuden a estos lugares asumen un riesgo considerable. Piensa en las consecuencias de esa decisión. Te dicen que evacúes, pero no puedes. No tienes coche, ni dinero, ni a dónde ir. Así que vas al refugio público, porque es la única opción disponible. Y ahí te quedas, mientras se acerca la tormenta, sabiendo que el edificio en el que estás podría no ser lo suficientemente resistente. Esa es la realidad para miles de personas ahora mismo. La perturbación económica se extiende mucho más allá de la zona de impacto inmediato. Esta región es un importante centro de producción y refinación petroquímica. Numerosas instalaciones han activado procedimientos de parada de emergencia, desconectando refinerías y plantas químicas para prevenir fallas catastróficas durante la tormenta. Sin embargo, estas paradas no son instantáneas ni están exentas de riesgos. Los procesos deben controlarse cuidadosamente para evitar explosiones o fugas tóxicas. Y la reactivación de estas instalaciones tras el paso de la tormenta lleva semanas, a veces meses. La interrupción de la producción de combustible tendrá repercusiones en las cadenas de suministro nacionales. Los precios de la gasolina se dispararán en todo el sureste. La disponibilidad de combustible para aviones en los principales aeropuertos se reducirá. Las materias primas químicas para la fabricación escasearán. Todo esto se debe a una sola tormenta que azota una zona geográfica concreta, lo que demuestra la concentración y vulnerabilidad de estos sistemas industriales. Y eso nos lleva a algo que aún no se está comentando en los medios de comunicación convencionales, pero que es lo que los científicos están observando con mayor atención. La anomalía en la temperatura del océano que alimentó esta tormenta no desaparecerá cuando pase el huracán. Seguirá presente. Y la temporada de huracanes no termina hasta dentro de 6 semanas. Ese depósito térmico en el Golfo, esa bolsa de agua excepcionalmente cálida situada entre 50 y 100 metros de profundidad, tardó meses en acumular ese calor. Una sola tormenta que pasa por encima no lo agota por completo. La capa superficial se agita y se enfría temporalmente por los vientos del huracán. Sí, pero en cuestión de días, esa agua subsuperficial cálida se vuelve a mezclar. El calor regresa. Y si otro sistema se forma en la misma región, o pasa por esa misma zona, la fuente de energía sigue estando disponible. Los científicos climáticos han estado monitoreando esto con creciente preocupación. Porque no se trata solo de una zona cálida aislada. Los mapas de temperatura de la superficie del mar en el Golfo de México durante los últimos 90 días muestran temperaturas superiores al promedio en casi toda la cuenca. 2, 3 grados, e incluso en algunas áreas más de 4 grados Celsius por encima del promedio a largo plazo. Esto no es variabilidad climática. Es un cambio fundamental en el estado térmico base del océano.
Una investigación publicada en Nature Geoscience a principios de este año documentó este fenómeno. El Golfo de México retiene el calor con mayor eficacia que en décadas anteriores. Los patrones de circulación de aguas profundas, que normalmente ventilan las aguas superficiales cálidas hacia profundidades más frías, se han debilitado. El resultado es una capa cálida persistente que no se disipa entre tormentas. Y cada grado adicional de calor oceánico se traduce directamente en energía disponible para la intensificación de los huracanes. La conclusión del estudio fue contundente. El Golfo ahora es capaz de albergar huracanes de categoría 5 en latitudes y épocas del año donde antes se consideraban meteorológicamente improbables. Esta tormenta acaba de confirmar esa predicción. Y las condiciones que lo hicieron posible aún persisten. Existe otro factor relacionado, algo que recibe menos atención pero que es de suma importancia. La corriente circular, un fenómeno de circulación oceánica que transporta agua cálida del Caribe al Golfo, ha sido inusualmente fuerte y persistente este año. Normalmente fluctúa, a veces extendiéndose hacia el interior del Golfo y otras veces retrocediendo. Este año se desplazó más al norte de lo habitual y permaneció en esa posición durante meses. Dicha corriente actuó como una cinta transportadora, bombeando continuamente calor tropical hacia el centro del Golfo durante todo el verano. Los datos de las boyas oceanográficas muestran que la corriente circular sigue activa, transportando agua cálida hacia el norte. Los pronósticos a largo plazo sugieren que este patrón persistirá hasta noviembre, lo que significa que la configuración térmica que generó esta tormenta podría crear otra. Quizás no tan intensa, la probabilidad estadística hace improbable que se repitan eventos récord. Pero otro huracán que se intensifique rápidamente en las próximas 3 o 4 semanas. Eso sí que es posible. Los responsables de la gestión de emergencias en la región ya están considerando esta posibilidad. Porque las zonas que están siendo devastadas ahora no se recuperarán en 3 semanas. Si se forma otro huracán importante y se dirige hacia la costa del Golfo a mediados de octubre, las mismas comunidades afectadas por esta tormenta podrían sufrir un segundo impacto antes incluso de haber comenzado la reconstrucción. Y el daño acumulado por desastres consecutivos no solo se suma, sino que se multiplica. La infraestructura que ya está comprometida colapsa por completo ante un segundo ataque. Las poblaciones que evacuaron una vez podrían no tener los recursos ni la voluntad de evacuar de nuevo. El sistema de respuesta ante desastres, ya sobrecargado por este evento, se enfrentaría a una carga insostenible. Ese escenario no es una especulación. Ya ha ocurrido antes. En 2005, el huracán Rita tocó tierra en la frontera entre Texas y Luisiana menos de un mes después de que Katrina devastara Nueva Orleans. Partes del suroeste de Luisiana fueron azotadas por ambas tormentas en un lapso de 23 días. La recuperación de ese doble impacto tardó años más que la que habría tomado tras un solo evento. Y se trataba de tormentas de categoría 3 y categoría 5 que impactaron en diferentes zonas principales. Ahora estamos hablando de la posibilidad de que 2 huracanes importantes consecutivos azoten la misma región que ya está sufriendo la peor tormenta de su historia registrada. Pasemos ahora mismo a lo que está sucediendo en tiempo real, a medida que el ojo del huracán se acerca a la costa. Las imágenes de radar Doppler de los últimos 30 minutos muestran la clásica señal de eco en forma de gancho de un huracán intenso y bien organizado. Sin embargo, hay una característica en los datos que resulta inusual incluso para una tormenta de este calibre. El radar detecta lo que se denomina un efecto estadio en el ojo. Esto ocurre cuando la pared del ojo se inclina hacia adentro con la altura, creando una estructura vertical que, vista en sección transversal, se asemeja a un coliseo. Es una señal de extrema intensidad e indica que los vientos de baja altitud, los que impactarán la superficie cuando la pared del ojo toque tierra, son incluso más fuertes que los vientos a nivel de vuelo medidos por los cazadores de huracanes. La estimación de vientos sostenidos de 290 km por hora podría ser conservadora. Las ráfagas de viento en superficie, cuando el ojo del huracán toque tierra, podrían superar los 350 km por hora en las zonas más intensas. A esa velocidad, el viento se convierte en una fuerza que la construcción moderna simplemente no está diseñada para resistir. Hablamos de presiones que superan la capacidad de carga de las cerchas, los montantes y los anclajes de los cimientos estándar. Los edificios no solo pierden tejas o revestimientos, sino que sufren una desintegración estructural. En la zona de impacto existen exactamente 4 estructuras diseñadas para resistir vientos de esa magnitud. 2 son hospitales construidos en los últimos 5 años según los estándares reforzados tras el huracán Michael.
Una es un centro de operaciones de emergencia de reciente construcción con muros de hormigón armado y sistemas resistentes a impactos. Y la tercera es un tribunal federal construido para soportar vientos con fuerza de tornado. Todo lo demás, miles de viviendas, negocios, escuelas y edificios gubernamentales, es vulnerable a daños catastróficos. Los meteorólogos que observan las imágenes del radar detectan otro fenómeno preocupante. Las bandas de lluvia que rodean el lado norte de la tormenta se están concentrando, es decir, se desplazan repetidamente sobre las mismas zonas en lugar de dispersarse. Esto está generando precipitaciones de entre 10 y 15 centímetros por hora en áreas que ya están inundadas. Además, estas bandas se extienden a más de 240 kilómetros del centro. Por lo tanto, ya se están produciendo inundaciones en lugares que no verán el ojo del huracán hasta dentro de 6 u 8 horas. Para cuando llegue el núcleo de la tormenta, esas áreas estarán bajo varios metros de agua. Se han emitido alertas de inundaciones repentinas para 47 condados en 3 estados. No son avisos, sino alertas. Esto significa que las inundaciones ya están ocurriendo o son inminentes. El Servicio Meteorológico Nacional utiliza una terminología poco común en estas alertas, con expresiones como inundaciones catastróficas que ponen en peligro la vida y marejada ciclónica insuperable. Este lenguaje se reserva para los escenarios más extremos y no es una exageración, sino una descripción precisa de lo que pronostican los datos. Los equipos de rescate acuático informan que ya están recibiendo llamadas de personas atrapadas por la crecida del agua, y el ojo del huracán aún no ha tocado tierra. Se trata de las bandas de lluvia exteriores, la fase previa a las inundaciones. Y la gente ya está en apuros. Cuando la marejada ciclónica principal se sume a las inundaciones provocadas por la lluvia, la situación se agravará hasta un punto en que la infraestructura de rescate no podrá hacer frente a ella. La Guardia Costera ha desplegado helicópteros y equipos de rescate en aguas rápidas en bases fuera de la zona de impacto, pero ha sido explícita sobre las limitaciones. No pueden volar con vientos sostenidos superiores a 80 km por hora. Además, el campo de vientos de esta tormenta se extiende tanto desde el centro que incluso áreas a 160 km del ojo experimentarán vientos con fuerza de tormenta tropical durante horas. Esto crea una vasta área geográfica donde las operaciones de rescate aéreo son imposibles. Y en las zonas más afectadas por las inundaciones y los daños causados por el viento, la ayuda no llegará hasta un día después de que la tormenta toque tierra. Piensa en lo que eso significa en términos humanos. Estás en una estructura que se está derrumbando. El techo se está cayendo a pedazos, las paredes se agrietan, el agua sube. Pides ayuda y te dicen que los equipos de rescate no podrán llegar hasta dentro de 18 horas. Tienes que sobrevivir por tu cuenta hasta que las condiciones mejoren lo suficiente para que puedan operar. Sin entrenamiento, sin equipo, sin apoyo. Solo tú y los recursos que tengas en ese momento. Para decenas de miles de personas, esa es la situación a la que se enfrentan ahora mismo. Existe un fenómeno psicológico documentado por investigadores de desastres llamado sesgo de normalidad. Se trata de la tendencia a subestimar la gravedad de una amenaza porque se encuentra fuera del rango de la experiencia previa. Quienes han vivido huracanes creen saber qué esperar. Recuerdan tormentas anteriores, cómo se prepararon y cómo sobrevivieron. Y aplican ese modelo mental a la situación actual. Pero cuando la tormenta actual es fundamentalmente más severa que cualquier otra que hayan experimentado, ese modelo mental falla. Y no reconocer el mayor peligro conlleva una preparación inadecuada. Las entrevistas con personas que optaron por no evacuar muestran claramente este patrón. Sobreviví al huracán Iván, y esto no parece mucho peor. La casa sobrevivió a Katrina, sobrevivirá a esta. Ya he vivido tormentas de categoría 3, sé lo que hago. Pero esta no es una tormenta de categoría 3. Y la diferencia entre la categoría 3 y la categoría 5 no es incremental. Es exponencial. El potencial de daño no aumenta linealmente con la velocidad del viento. Aumenta con el cuadrado de la velocidad del viento. Así que una tormenta con vientos 80 km por hora más fuertes no causa un 50% más de daño. Causa más del doble de daño. Esa relación matemática explica por qué los códigos de construcción establecen diferentes estándares de diseño para distintas zonas de viento. Y por qué una tormenta que supera esos estándares por este margen resulta tan catastrófica. Las estructuras no fueron construidas para soportar fuerzas tan grandes. No se pueden adaptar durante la tormenta para que las resistan. Y cuando fallan, las personas que se encuentran en su interior quedan expuestas a toda la violencia del viento y el agua.
Hablemos de lo que sucede después de que pasa el ojo del huracán. Existe la creencia errónea de que lo peor ya pasó cuando el ojo del huracán se adentra en tierra. Y en lo que respecta a los daños causados por el viento, esto es parcialmente cierto. Los vientos más fuertes se encuentran en la pared del ojo. Una vez que ésta pasa, la velocidad del viento disminuye. Sin embargo, la parte posterior de un huracán puede ser más peligrosa que la parte frontal en ciertos aspectos. Esto se debe a que la dirección del viento se invierte. Las estructuras que resultaron dañadas pero que aún permanecían en pie tras el paso inicial de la pared del ojo ahora reciben el impacto desde la dirección opuesta. Además, los edificios no fallan de forma simétrica. Un lado puede debilitarse y, cuando el viento cambia de dirección, ese se convierte en el lado vulnerable. Los fallos que no ocurrieron durante la entrada de la pared del ojo pueden ocurrir durante su salida. Y luego está el retroceso de la marejada ciclónica. Cuando el ojo del huracán pasa y el viento cambia, el agua que fue empujada tierra adentro comienza a fluir de regreso hacia el océano. Esa marejada de retorno arrastra todo lo que recogió durante la inundación inicial: escombros, vehículos, partes de edificios, vegetación, todo regresa a toda velocidad hacia el mar. Y la corriente durante el retroceso de la marejada ciclónica puede ser incluso más fuerte que la de la inundación inicial. Ha habido casos de personas que se ahogan durante esa fase, arrastradas por la corriente de salida después de sobrevivir a la inundación inicial. Las lluvias no cesan cuando pasa el ojo del huracán. Las bandas de lluvia que quedan pueden descargar entre 15 y 25 centímetros adicionales después de que el centro del huracán lo atraviese. Y como el suelo ya está saturado, esa lluvia adicional no tiene a dónde ir. Se acumula en zonas bajas, convierte áreas urbanas en lagos y provoca inundaciones que persisten durante días. Algunos de los peores daños por inundaciones causados por huracanes ocurren entre 24 y 48 horas después de tocar tierra, cuando los ríos se desbordan debido a la escorrentía acumulada e inundan áreas que ni siquiera estaban en la trayectoria directa de la tormenta. Hay imágenes del huracán Florence en 2018 que lo ilustran a la perfección. La tormenta tocó tierra en Carolina del Norte, se debilitó a tormenta tropical y luego se estancó. Permaneció sobre la región durante 3 días, descargando entre 76 y 102 centímetros de lluvia. Las catastróficas inundaciones ocurrieron días después de que cesara la amenaza de vientos fuertes. Los ríos alcanzaron niveles récord. Pueblos enteros quedaron sumergidos. Y eso que se trató de una tormenta de categoría 1. Este sistema es de categoría 5 y transporta aún más humedad. Los hidrólogos ya pronostican que los ríos en la zona afectada permanecerán por encima del nivel de inundación durante 7 a 10 días después del paso de la tormenta. Esto significa que el agua no retrocederá rápidamente. Las áreas inundadas permanecerán anegadas durante más de una semana. Y durante ese tiempo, no habrá forma de entregar suministros, realizar rescates ni comenzar las labores de recuperación. Las comunidades quedarán aisladas, incomunicadas por el agua por todos lados, accesibles solo por barco o helicóptero. Y dada la magnitud de este evento, no hay suficientes barcos ni helicópteros para llegar a todos los que necesitarán ayuda. Las consecuencias para la salud pública de las inundaciones prolongadas son graves. El agua estancada se contamina con aguas residuales, productos químicos y agentes biológicos peligrosos. La población de mosquitos se dispara, aumentando el riesgo de enfermedades. El moho comienza a crecer en 48 horas en las estructuras húmedas, creando riesgos respiratorios. Y sin electricidad para la refrigeración, los alimentos y los medicamentos se echan a perder. Los artículos de primera necesidad para la supervivencia escasean en cuestión de días. Los equipos médicos se preparan para un aumento repentino de enfermedades relacionadas con estas afecciones. Enfermedades transmitidas por el agua, infecciones respiratorias, lesiones derivadas de las labores de limpieza, intoxicación por monóxido de carbono por el uso inadecuado de generadores. Todo ello es previsible y está desbordando la capacidad sanitaria restante en la región. Recordemos que los hospitales fueron evacuados, las farmacias están cerradas o destruidas, los centros de diálisis están fuera de servicio y las personas con enfermedades crónicas que necesitan atención médica regular de repente no tienen acceso a ella. Esto crea una crisis sanitaria que se desarrolla lentamente a lo largo de semanas. Ahora bien, aquí es donde todo esto se relaciona con un patrón más amplio sobre el que los científicos llevan años advirtiendo. La velocidad de intensificación de esta tormenta, el calor oceánico que la alimentó y el patrón atmosférico que le permitió alcanzar su máxima intensidad, ninguno de estos factores existe de forma aislada.
Todos están conectados a un cambio en las condiciones climáticas básicas que está haciendo que los huracanes extremos sean más probables, más intensos y más destructivos que en décadas anteriores. Un estudio publicado hace 3 meses en las actas de la Academia Nacional de Ciencias analizó las tasas de intensificación de huracanes durante los últimos 40 años. Los datos mostraron una clara tendencia: las tormentas se fortalecen más rápido ahora que en las décadas de 1980 y 1990. El tiempo que tarda una tormenta tropical en alcanzar la categoría de huracán mayor ha disminuido en un promedio de 9 horas. Además, la proporción de tormentas que experimentan una intensificación rápida, definida como un aumento de la velocidad del viento de 35 millas por hora o más en 24 horas, ha aumentado en un 40%. Esta tormenta ejemplifica esa tendencia de la forma más extrema posible. De tormenta tropical a categoría 5 en menos de 48 horas. Esa velocidad de intensificación deja prácticamente sin tiempo para la preparación. Las órdenes de evacuación, que normalmente se emitirían 72 horas antes de tocar tierra, tuvieron que emitirse con menos de 36 horas de antelación. Y las poblaciones costeras, los responsables de emergencias e incluso los meteorólogos siguen acostumbrados a los antiguos plazos. La suposición de que una tormenta tropical en el Golfo tardará 3 o 4 días en convertirse en una amenaza importante ya no es válida. Y cuando los sistemas pueden intensificarse de forma explosiva de la noche a la mañana, el margen de error en la previsión y la respuesta se reduce drásticamente. El calor oceánico que impulsa este proceso no es una anomalía temporal. Las temperaturas globales de la superficie del mar han alcanzado niveles récord durante 16 meses consecutivos. No solo en el Golfo de México, sino en todo el mundo. La cuenca del Atlántico en su conjunto registra más de 1 grado Celsius por encima del promedio del periodo 1991 a 2020. Y si bien 1 grado puede parecer insignificante, en el contexto de la termodinámica de los huracanes, es enorme. Representa un aumento masivo de la energía disponible. Investigadores del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la NOAA han estado monitoreando este fenómeno. Sus datos muestran que el volumen de agua oceánica lo suficientemente cálida como para sustentar huracanes de categoría 5 se ha expandido tanto geográfica como temporalmente. Áreas que antes eran demasiado frías para una rápida intensificación ahora son lo suficientemente cálidas. Las épocas del año que solían marcar el final de la temporada de huracanes ahora siguen siendo térmicamente favorables para tormentas importantes. El periodo propicio para huracanes extremos se ha ampliado, y el área geográfica donde pueden ocurrir ha aumentado. En términos prácticos, esto significa que tormentas como esta, que según las estadísticas históricas se consideraban eventos que ocurrían una vez cada siglo, ahora se encuentran en un rango de probabilidad diferente. Quizás no sean comunes, pero ya no son realmente raras. Y la infraestructura, los sistemas de gestión de emergencias, los marcos de seguros, todo sigue basado en las estadísticas antiguas. En las antiguas suposiciones sobre la intensidad y la frecuencia de las tormentas. Esa discrepancia entre la realidad actual y las expectativas históricas es donde se producen fallos catastróficos. Los códigos de construcción basados en modelos de tormentas de 100 años no tienen en cuenta las tormentas que ahora ocurren cada 20 o 30 años. Los mapas de inundaciones elaborados a partir de datos del pasado no reflejan el aumento de las precipitaciones ni el potencial de marejada ciclónica de los huracanes modernos. Los modelos de riesgo de seguros calibrados según la frecuencia de tormentas del siglo XX subestiman las pérdidas y llevan a las compañías a la insolvencia cuando se producen múltiples eventos extremos en rápida sucesión. Estamos presenciando esta disparidad en tiempo real. La tormenta que hoy toca tierra es más fuerte que la infraestructura construida que está afectando. Esta brecha no representa un fallo de ingeniería ni de planificación, sino una diferencia entre la velocidad a la que cambian las condiciones y la capacidad de adaptación de la infraestructura y las políticas. Existe un cálculo que utilizan los planificadores de emergencias llamado pérdida máxima probable. Se trata de una estimación del peor escenario de daños para una región determinada. Para la costa del Golfo, ese cálculo se basó en un hipotético impacto de un huracán de categoría 5, con supuestos específicos sobre la velocidad del viento, la altura de la marejada ciclónica y las precipitaciones. Esta tormenta cumple o supera todos los parámetros de ese modelo de peor escenario. Esto significa que es probable que los daños reales se aproximen o superen la pérdida máxima probable. Y cuando se alcanza ese umbral, hablamos de daños que desbordan la capacidad de recuperación regional. La ayuda externa se vuelve no solo útil, sino absolutamente necesaria para la supervivencia. La respuesta federal ante desastres ya se está movilizando.
La FEMA ha activado su Centro Nacional de Coordinación de Respuesta. El Departamento de Defensa ha aprobado las solicitudes de apoyo militar en servicio activo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército está preposicionando recursos para la evaluación de infraestructuras y reparaciones de emergencia. La magnitud de la respuesta es comparable a la desplegada durante el huracán Katrina. Y el reconocimiento implícito en este nivel de movilización es que este evento superará la capacidad de los gobiernos estatales y locales para gestionarlo por sí solos. Pero incluso con el apoyo federal, la recuperación tiene límites estrictos. Restablecer el suministro eléctrico a millones de clientes lleva semanas, incluso con la ayuda de equipos de todo el país. Reconstruir puentes y carreteras destruidos requiere evaluaciones de ingeniería, permisos ambientales y un tiempo de construcción que se extiende durante meses. La reapertura de escuelas, hospitales y servicios gubernamentales depende de que primero se completen esas reparaciones de infraestructura. Y todo esto ocurre en una región donde la base impositiva acaba de quedar devastada, donde las empresas están destruidas y donde los ingresos de los gobiernos locales necesarios para financiar la recuperación se han esfumado. Los modelos económicos de desastres de esta magnitud demuestran que la recuperación total, es decir, el retorno a los niveles de producción económica y población previos a la tormenta, puede tardar entre 5 y 10 años. Algunas comunidades nunca se recuperan por completo. La población disminuye de forma permanente, ya que las personas se mudan y no regresan. Los negocios cierran y no vuelven a abrir. El valor de las propiedades cae y se mantiene bajo durante años. El desastre deja una cicatriz económica permanente que perdura mucho después de que se hayan reparado los daños materiales. Y eso suponiendo que no haya otra gran tormenta en las próximas semanas. Si un segundo huracán azota la misma región antes de que comience la recuperación, el proceso se prolonga indefinidamente. Porque, llegado un punto, la acumulación de daños y los repetidos desplazamientos rompen la continuidad de la comunidad. La gente no puede seguir reconstruyendo en el mismo lugar. Los seguros se vuelven inaccesibles o inasequibles. Y la migración fuera de las zonas costeras de alto riesgo se acelera. La migración climática es un término que suele aplicarse a contextos internacionales, refiriéndose a poblaciones que se desplazan debido al aumento del nivel del mar o la desertificación. Pero también ocurre a nivel nacional. Tras huracanes de gran magnitud, un porcentaje de la población afectada se reubica de forma permanente. Normalmente se trata de un porcentaje pequeño, entre el 5 y el 10%. Sin embargo, en catástrofes como esta, donde barrios enteros quedan arrasados, ese porcentaje puede ser mucho mayor. Y quienes se marchan suelen ser aquellos con mayores recursos y movilidad. Esto significa que las comunidades que se quedan son más pobres, envejecidas y con menor capacidad para impulsar la recuperación económica. Los sociólogos que estudian la demografía posterior a los desastres han documentado este patrón repetidamente. La población que regresa tras un huracán catastrófico es diferente de la que vivía allí antes. Los residentes más adinerados se trasladan a zonas de menor riesgo. Las familias jóvenes se mudan en busca de mejores oportunidades. Lo que queda es una población desproporcionadamente compuesta por personas que carecen de los medios para marcharse, los ancianos, los pobres, aquellos con fuertes lazos comunitarios o familiares que prevalecen sobre la evaluación racional del riesgo. Y estas son precisamente las poblaciones menos preparadas para afrontar otro desastre. Esto crea un círculo vicioso preocupante. Las zonas de alto riesgo se concentran demográficamente en poblaciones vulnerables, lo que agrava los impactos de futuros desastres en términos humanos, incluso si la intensidad física de las tormentas se mantiene constante. Y a medida que los mercados de seguros responden al aumento de las pérdidas subiendo las primas o retirando la cobertura por completo, estas poblaciones vulnerables se enfrentan a decisiones imposibles: pagar primas que no pueden afrontar, quedarse sin cobertura y arriesgarse a la ruina financiera total, o abandonar las comunidades en las que han vivido durante generaciones. Ya estamos presenciando la disrupción del mercado de seguros en los estados de la costa del Golfo. Las principales aseguradoras se han retirado de Florida y Luisiana en los últimos años, alegando pérdidas insostenibles por los daños causados por los huracanes. Las aseguradoras estatales de último recurso han asumido un volumen masivo de pólizas, convirtiéndose en la única opción para muchos propietarios. Sin embargo, estos programas estatales no están diseñados para gestionar pérdidas de la magnitud que producirá esta tormenta. Cuentan con reservas y reaseguro limitados. Un solo evento catastrófico puede llevarlos a la insolvencia. Cuando esto sucede, el gobierno estatal debe intervenir con fondos de emergencia.
Esto significa que los contribuyentes de todo el estado asumen el costo de la reconstrucción en las zonas costeras de alto riesgo. Y esto genera tensión política. Los residentes de las zonas del interior, que no corren riesgo de huracanes, cuestionan cada vez más por qué deberían subvencionar la reconstrucción en áreas que inevitablemente volverán a ser afectadas. Es una cuestión política legítimamente compleja sin una respuesta fácil. La alternativa, la reubicación planificada, que implica trasladar poblaciones e infraestructuras lejos de las zonas costeras más vulnerables, presenta desafíos tanto políticos como prácticos. La gente no quiere abandonar sus hogares. Los gobiernos locales no quieren perder su base impositiva. Y el costo de comprar propiedades y financiar la reubicación es enorme. Pero el costo de reconstruir repetidamente en el mismo lugar también es enorme. Y llega un punto en que las cuentas dejan de cuadrar. Se acerca ese punto de inflexión, donde continuar la reconstrucción se vuelve económicamente irracional, para algunas comunidades de la costa del Golfo. Esta tormenta podría ser el detonante que impulse el debate de lo teórico a lo urgente. Porque cuando varios barrios quedan completamente destruidos, la cuestión de reconstruirlos tal como eran o hacer algo radicalmente diferente se vuelve ineludible. Los urbanistas ya están considerando estas opciones. Se barajan propuestas para la construcción en altura, donde las plantas bajas se construyan a 4,5 o 6 metros sobre el nivel del suelo para tener en cuenta las previsiones de marejadas ciclónicas futuras. También se contempla la recalificación de zonas costeras, pasando de uso residencial a espacios abiertos o comerciales que puedan tolerar inundaciones periódicas. Asimismo, se propone la creación de zonas de amortiguación donde se prohíba la construcción para fomentar la resiliencia natural de la costa. Todas estas ideas son acertadas desde la perspectiva de la reducción de riesgos. Sin embargo, su implementación requiere voluntad política, financiación y la disposición a tomar decisiones difíciles que serán impopulares entre quienes desean recuperar sus antiguas comunidades tal como eran. La tensión entre lo prudente y lo deseable es uno de los desafíos fundamentales de la adaptación al cambio climático. Y se está manifestando en tiempo real mientras esta tormenta toca tierra. Porque las decisiones que se tomen en los próximos meses sobre cómo reconstruir determinarán la vulnerabilidad de la región durante décadas. Reconstruir con los mismos estándares y en los mismos lugares garantiza que la próxima gran tormenta cause una devastación similar. Reconstruir con estándares más altos, con mejor ubicación y elevación, reduce el riesgo futuro, pero a un costo mucho mayor y con importantes trastornos para la comunidad. No existe una versión en la que todo vuelva a ser como antes y todos estén satisfechos con el resultado. La tormenta está forzando el cambio. La única incógnita es si ese cambio se producirá mediante una planificación consciente o a través de repetidos fallos catastróficos que, con el tiempo, harán que ciertas zonas sean inhabitables. Los científicos que estudian la resiliencia costera lo han dejado claro, la costa del Golfo seguirá enfrentándose a huracanes de gran magnitud. Las temperaturas oceánicas que los alimentan están aumentando. Los patrones atmosféricos que los dirigen siguen siendo favorables. Y la geografía física de la costa, con su baja elevación y el extenso desarrollo urbanístico en zonas propensas a marejadas ciclónicas, crea una vulnerabilidad inherente. Estos factores no van a cambiar. Lo que significa que el riesgo persistirá. Lo que sí puede cambiar es nuestra respuesta ante ese riesgo, cómo construimos, dónde construimos, cómo nos preparamos, cómo nos recuperamos. Y las lecciones de esta tormenta, por dolorosas que sean, nos brindan un modelo claro. Subestimar la intensidad es peligroso. La evacuación tardía cuesta vidas. La infraestructura que cumple con los estándares históricos falla cuando las tormentas superan esos estándares. Y la recuperación de eventos catastróficos lleva años, no meses. Las personas que sufren esta tormenta ahora mismo están viviendo el huracán más intenso de la historia moderna de Estados Unidos. La velocidad del viento, la marejada ciclónica que inunda sus comunidades, las lluvias torrenciales que anegan sus hogares, todo ello representa un límite extremo de lo físicamente posible para un ciclón tropical. Y los daños con los que se encontrarán al despertar, cuando pase la tormenta, redefinirán el concepto de catástrofe. Pero más allá de la destrucción inmediata, más allá de los meses y años de recuperación, esta tormenta representa algo más profundo. Es evidencia de que el sistema climático está entrando en un nuevo estado. Uno donde los eventos extremos son más frecuentes, más intensos y más destructivos. Y la infraestructura, las políticas y las suposiciones que hemos construido en torno a patrones históricos ya no son suficientes. El océano está más cálido. La atmósfera retiene más humedad.
Las condiciones que propician una rápida intensificación son más frecuentes. Y las tormentas resultantes de estas condiciones alcanzan niveles de intensidad que antes eran teóricos. Esta tormenta lo demuestra. Y a menos que se produzca un cambio fundamental en nuestra manera de abordar el desarrollo costero y el riesgo climático, no será la última. El ojo del huracán está tocando tierra ahora. Y para quienes se encuentren en su trayectoria, las próximas 12 horas serán las más peligrosas de sus vidas. El viento, el agua, la oscuridad, todo converge en una catástrofe que transformará la costa del Golfo para toda una generación. Y cuando amanezca mañana, tras el desastre, comenzará la labor de comprender lo sucedido y cómo evitar que vuelva a ser tan devastador. Pero el océano aún está cálido. Las condiciones siguen siendo favorables. Y la temporada aún no ha terminado.